Ahora sí, arrancamos con todo hasta las 3 de la tarde, Plaza 56, y comenzamos con nuestros invitados de la tarde de hoy. Para eso ya está Carlos con Pasando la Gorra. Adelante, Carlos. Claro que sí, Cora. Como sabés, es una de mis secciones favoritas porque podemos traer gente del teatro a la tele que no siempre viene. Hoy, en esta ocasión, nos acompañan Roxana Aramburu y Nelson Maliach, que son autores y directores de El Espacio Indecible. Bienvenidos, buenas tardes. Sabemos que, por lo que hemos podido leer, que El Espacio Indecible es una obra que se escribió para ser representada en la Casa Curuchet. ¿Es así eso? Exactamente, es una obra que concebimos con Nelson para ser representada justamente en la Casa Curuchet, que es la única obra de Le Corbusier en Latinoamérica, la única obra de él única, digamos. Claro. Él tuvo otros proyectos compartidos en Brasil, pero exclusivo de él solamente es esta casa que tenemos, la suerte de tener en La Plata. De modo que nos pusimos a trabajar el año pasado. Desde ese momento estamos trabajando junto con Nelson y con los elencos y estrenamos el 13 de abril recién. Muy bien. Y a ver, les tengo que preguntar, ¿cómo se piensa una obra para un espacio determinado? Pues digo, normalmente uno cuando planea una obra planea también el espacio. Pero en el caso, asumen un espacio, digámoslo, para trabajar. Sí, al trabajar con un espacio no convencional, lo que ocurre es que vos te empezás a interactuar con él. Vos, si vas a un lugar en donde no hay nada, en donde es un espacio vacío solamente, podés colocar algo que puede funcionar en múltiples espacios. Acá esta obra no podría ser representada en otro lugar. Claro. Y por otro lado, al investigar el universo Le Corbusier, uno empieza como a arrimarse a un montón de otras cosas que no tienen que ver con la teatralidad más pura, sino con la geometría, con otras cuestiones que dispara la casa, ¿no? Que no necesariamente ocurrirían en un espacio convencional. Claro, no sería, seguro que no sería posible. ¿Por qué eligieron ese espacio? Bueno, nosotros tenemos un proyecto mayor que es arquitectura y teatro, ¿verdad? Usar distintos espacios de la ciudad de La Plata, que desde el punto de vista arquitectónico, si bien ha perdido muchísimo en los últimos tiempos, todavía conserva mucho de lo fundacional también. Elegimos empezar en Casa Curuchet porque, lo vemos como un lugar muy emblemático de la ciudad, muy extraño a la ciudad a la vez. Claro que sí. Así que eso fue una decisión casi sin pensarlo, digamos. El primer lugar tiene que ser Casa Curuchet. Difícil pensar a La Plata sin la casa, ¿no? Porque todo el trayecto de mi vida esa casa estuvo allí. Y difícil pensar una casa como esa en una ciudad que no se ha ni siquiera visitado. De hecho, Le Corbusier diseñó esa casa desde otro lado. Le enviaron fotografías de la zona, de lo que había al lado, y trabajó en base a su idea. Hay una suerte de continuidad entre la casa, entre la parte delantera de la casa y la calle, digamos, con todas esas vistas, digamos, como si la ciudad entrara a la casa. Pero uno no ve tanto desde la casa, desde la calle para adentro. Esos aspectos, digamos, ¿cómo contemplaron la arquitectura particular de la casa a la hora de diseñar la dramaturgia? Bueno, en verdad la planta arquitectónica ya definió dos espacios concretos, que fue uno, la parte externa de la casa, que tiene que ver con lo profesional de Curuchet, donde tenía los consultorios, la sala de internación, el patio, la rampa, el hall. Y la segunda parte de la obra, que es la que dirigió y escribió Roxana, transcurre en la planta interna, ¿no? Que tiene que ver con el mundo familiar, con el living de la casa, la cocina, los dormitorios. Entonces ahí ya uno encontró una delimitación precisa para, en el caso de traducciones, que es la parte que yo dirijo, abrirnos hacia el exterior, es decir, hacia
no centrarnos tanto en la casa, sino tratar de ver qué pasaba con Le Corbusier en el mundo. Y encontramos que la Primera Guerra Mundial era un momento muy importante porque como cambio de paradigma había influido en la generación del campo teórico-artístico de Le Corbusier de una manera muy determinante, porque él llega a París en el año 1917, y de ahí en más la obra empieza a circular por todo un territorio que se abre hacia la ciudad, que se abre interrogando a la casa, preguntándonos cómo se traduce esa casa en esta ciudad. Empieza a hacer un recorrido que tiene que ver con, no es una visita guiada, no es una obra biográfica, es una obra que interroga a la casa, que nos interroga a los platenses, que entiende a la casa como un conflicto de la identidad platense, porque lo que nos está pasando todo el tiempo es que va mucha gente a ver la obra y tal vez el 60% de las personas que están ahí es la primera vez que visitan la casa. Es cierto. Y eso pasa desde su origen, porque cuando uno investiga un poco, sobre todo en entrevistas, ¿no?, con gente que estuvo en la etapa de la construcción del 49 al 53, la casa desde el principio, desde su génesis, se instala como un enigma. Es decir, era como obligada la visita a la fachada de esa casa para ver eso que no se entendía, ¿no? Exactamente. Consideramos con Roxana que es lo que hasta el día de hoy sigue sin tener una respuesta precisa, ¿no? Hay algo que no se entiende de esa casa, que no entendemos nosotros como platenses, como latinoamericanos, como argentinos. ¿No? Por eso te hablaba de la dificultad de diseñar una casa desde otro lado, sin haber visitado siquiera la ciudad, por eso. Sí, bueno, pero fíjate, él no visitó la ciudad y los platenses no visitaron la casa, entonces así hay como un continuo. Hay un continuo desencuentro, ¿verdad? Sí. En torno de esa casa. Sí, yo quería comentar que Le Corbusier estuvo en La Plata, pero no en ese momento, no en el momento de la construcción. Visitó La Plata cuando visitó Buenos Aires para dar las conferencias, que fue en el año 1929. En ese momento también conoció San Antonio de Areco, porque era amigo de Ricardo Guiraldes, y Mar del Plata. Así que tuvo una visión de la ciudad, pero no, en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que él quería urbanizar Buenos Aires, no le interesaba. Bueno, pero en la urbanización de Buenos Aires está esta proto necesidad, ¿no?, de que la ciudad, el espacio verde, la llanura, entre en los espacios habitables, ¿no?, porque tenía como una idea de una ciudad en donde avanzaba el campo sobre la planta urbana. Casi borgiana. Y eso en esta casa es notable, porque tal vez hay muchas perspectivas desde donde la plaza de enfrente es el parque o el jardín. Fíjate que es una casa que no tiene jardín. Claro que sí. Que podría tenerlo y no lo tiene porque la parte en la planta baja está el techo, en el patio está el techo de la terraza. Directamente. Así es. El espacio verde es como un lugar a encontrarse desde la casa, pero no está dentro. Claro, digamos, esa necesidad de la visión del verde se satisface con la plaza que tiene, claro, y está prácticamente dentro de la casa la plaza. Y fíjate que la fachada es prácticamente qué extraña sería la casa para ese momento si mirás lo que era la casa, el Boulevard del Sol, ¿no? Claro. Esa casa al lado preexistía esta casa. Entonces, una casa que no tenga ventanas, ¿no? Eso ya es una cosa muy, digamos, estos parasoles que tiene las ventanas que casi están perdidas, las del consultorio, pero es una casa que prácticamente solamente tiene recortes que desde adentro lo que generan son como cuadros que se ven en otras casas de Le Corbusier en Europa, cuadros del espacio verde. No, son como recortes de donde lo mires del espacio verde. Es sumamente interesante. Si esta casa en dos mitades, digamos, una habitada por la familia, una mitad íntima y otra para compartir con gente que viene de afuera, como la mitad que contienen los consultorios, motivó dos obras que hacen un continuo. Tratar de poner en dramaturgia una obra tan difícil de comprender para nosotros los platenses como la Casa Curuchet, digamos, me imagino que debe haber sido un tremendo desafío también desde la dramaturgia. Sí, nosotros lo que buscamos, fundamentalmente Nelson trabajó
desde Le Corbusier hacia el mundo, digamos, de una manera centrífuga, y en la parte del poema del ángulo recto, que es la que escribí y dirigí yo, es lo contrario, es decir, es centrípeta, es decir, es desde la gente que conoció a Le Corbusier por alguna razón hacia su figura, digamos. No aparece él como un personaje, pero sí se puede reconstruir un imaginario acerca de su persona, de su personalidad, a través de la mirada de terceros. Eso es lo que también lo vinculamos con la parte externa de la casa, lo que está destinado a la afuera y lo que está destinado a la vivienda familiar, que es la intimidad de la obra del poema del ángulo recto. Muy bien, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a la gente a que vaya a ver El Espacio Indecible. ¿Se animan? Inviten a la gente a ver esa obra en ese lugar. Invitamos para septiembre, porque ahora no quedan más entradas. Este fin de semana es el último fin de semana que hacemos por el tema del frío, y volveremos en septiembre u octubre, así que, bueno. Queremos estar al tanto, ¿eh? Sí. Empezamos con 2 funciones los sábados y terminamos con 5 en el fin de semana. Es una cosa imposible. Digamos, funciona. Sabíamos que la casa en sí misma genera curiosidad, pero lo que empezó a funcionar fue el boca a boca. La obra gusta y bueno, así que están invitados. Por supuesto, ahí vamos a están estar. Invitados. Ahí vamos a estar. Señoras, señores, les queremos agradecer muchísimo la presencia a Roxana Aramburu y a Nelson Maliach, responsables de la puesta de El Espacio Indecible, una obra teatral que se desarrolla en la Casa Curuchet, aquí en la ciudad de La Plata. Sin más, nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a volver con más Plaza 56. No se muevan de ahí.